Iniciamos grabación. Estamos ya en la semana número 10, continuando con, eh, continuando con la unidad 3. Vamos a ver, esta semana nos corresponde el tema 2. Ya vamos a ver cuál es ese tema que tiene que ver precisamente con las leyes de Newton. Este tema es muy importante dentro de la mecánica porque nos va a permitir explicar de una forma ordenada por qué el cuerpo permanece en reposo, por qué el cuerpo se mueve a velocidad constante, porque acelera. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a ir conectando las leyes de Newton con los conceptos que ya revisamos anteriormente. Es decir, ya sabemos qué fuerzas actúan en un cuerpo, cómo se realiza un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Qué es equilibrio, qué es masa, qué es peso, la aceleración, cómo está presente, ¿no? Entonces, esta clase está organizada en 5 partes principales. Primero revisaremos las 3 leyes de Newton y su interpretación física. Luego estudiaremos los cuerpos en equilibrio, es decir, situaciones en las que la fuerza neta es cero. Sí, y ya en la clase anterior, eh, varias veces dice hincapié en esto. Sumatoria de fuerzas es lo mismo que fuerza neta, entonces no voy a volver a repetir cosas que ya se explicó, ¿no? Luego resolveremos varios ejercicios. Luego realizaremos varios ejercicios en donde interviene un solo cuerpo para comprender, para aprender sobre todo a identificar fuerzas. Nosotros ya aprendimos qué tipos de fuerzas existen. Ahora vamos a ver cómo ubicar esas fuerzas en un sistema, en un cuerpo, ¿no? Aprenderemos cómo escribir la ecuación correcta y obtener de pronto aceleraciones, fuerzas, masas, ¿sí? Lo que sea necesario. Finalmente indicarles que van a tener esta semana una tarea y un test. Entonces revisen la plataforma, ya están activados los archivos. Únicamente faltaría pues la grabación de esta clase. Entonces, poner mucha atención, por favor. El éxito de la aprobación o reprobación de esta materia en este segundo parcial se basa en que usted primero atienda la clase, es decir, si bien yo no les obligo a que prendan la cámara, no puedo estar detrás de ustedes diciendo, oiga, ¿usted qué está haciendo? Prenda la cámara. ¿Está atendiendo o qué está haciendo? No podemos, ¿sí? Eso ya es parte de la privacidad de ustedes. Lo que sí les pido es que presten atención. Luego, revísense la lectura, hagan la tarea, realicen el test, pero hagan el test a conciencia. Si ustedes observan ahí, tienen test, la mayoría de 10, han sacado 10 en toditos los tests. O sea, eso es gracias a que en la universidad no se ha renovado el contrato de Proctorizer. Proctorizer es una herramienta antiplagio, en donde primero que evita que usted use otras pestañas en el navegador y segundo que va a estar prendida la cámara en donde está grabando todo lo que usted está haciendo. De modo que si se observa que usted está hablando con alguien al lado o está con un teléfono, un dispositivo aparte, el sistema le cierra automáticamente y le califica con 0. Entonces, esa quizás es la falla que estoy viendo actualmente, que los estudiantes no están haciendo los test a conciencia, están copiando, sino cómo se explica que sacan 10 sobre 10 en el test y en el examen sacan 0. O sea, ni siquiera algo, ¿sí? O sacan 1, sacan 2. Entonces, por favor, llamo a la conciencia de todos ustedes que se dediquen, ¿sí? Entonces, de pronto los que están repitiendo la materia conmigo mismo saben que yo no regalo puntos a nadie. Sí, si al final usted dio el examen parcial, no avanzó al supletorio, yo no ayudo a nadie. Simplemente yo me encargo de calificar objetivamente las actividades, el examen y obviamente si usted le avanzó para el supletorio, suerte suya, qué bien. Si no, qué pena, también tendrá que repetir la materia. Verá que estoy eh, interrumpiendo un momento la clase
para dar este tipo de consejos, ¿no? Para que aprueben de manera satisfactoria este curso. Si usted saca en el examen, ya se dio cuenta algunos, por lo menos 5 puntos, llegan a juntar al menos 3,5 sobre 10. Si usted saca 3,5 en el un parcial y 3,5 en el otro, estará con 7 sobre 10 y habrá pasado. Por lo menos tendrá que juntar, sumado los dos parciales, eh, 6,5. Así que usted lo que puede hacer es restar 6,5 menos la nota que tiene en el primer parcial y sabe qué nota mínima debería usted reunir en el segundo parcial. Por ahí había un estudiante que me decía que no entendía de que él, pese a tener puros 10, puros 9, 8, se va con una nota de 2 punto algo, me parece. Dice, si apenas tengo un cero, dice por ahí, y un 2 ni sé cuánto. Lo que el estudiante no se da cuenta es que existen actividades autónomas, actividades en contacto con el docente, los APE y obviamente la evaluación, ¿no? El examen. Obviamente, los deberes, bueno, los deberes sí les he calificado un poquito bajo algunos, pero en promedio digamos que tienen 8. El contacto directo con el docente, estos son los test y de pronto los talleres que hacemos. Algunos que presentan los talleres, pues tienen 10. Y en los test, aquí es lo que me mienten todos. Pero no importa, vea, ya, tienen el 10. Resulta que en los AP hacen como quiera. Incluso cogen datos de otro grupo y copian, pensando que el profesor no se va a dar cuenta. ¿Cuánto tiene? Cero algunos. En el otro de pronto sacaron otra nota. Se suman los dos y de pronto aquí juntan dos. Ese es precisamente uno de los estudiantes que tenía dos y en la evaluación sacó cero. Pues obviamente esto es una ponderación donde la evaluación sobre 10 vale 3,5. Esto me parece que es 2. Esto también me parece que es 2. Y esto de aquí 2,5. Bueno, no recuerdo exactamente los puntos. Es decir, entonces a este estudiante le daba 5, algo aquí, no me acuerdo si era 5,2 sobre 10. O sea, sumando esto, más este punto, más este punto, más este punto. Lo que pasa es que aquí en la evaluación se pierde 3,5 sobre 10 si usted no logra sacar un 10. Por esa razón le digo, saque al menos 5 para que aquí tenga la mitad, 1,75. Entonces, de esa manera es como están los promedios. No se confíe de que las tareas tiene bien, que los test tiene 10 sobre 10 y que únicamente dice en los AP me caí y en el examen. Lo que no se han dado cuenta, la mayoría, es que el APE y el examen le dice usted si pasa o no. Entonces, los APEs de este segundo parcial, hacerlos a conciencia. Listo. Espero que tomen los consejos que les he dado, ¿no? Objetivo de la clase. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes logren comprender de una manera integral las 3 leyes de Newton. Básicamente, esta clase va en torno a esas 3 leyes. Y que aparte de que comprendan la diferencia entre las tres, a reconocer cada una de ellas, puedan reconocer, como digo, puedan explicar tanto el movimiento, tanto en movimiento como en equilibrio de los cuerpos. O sea, cuando estoy en presencia de la primera ley, de la segunda, o de pronto alguna combinación entre la primera y la tercera, o la segunda y la tercera. Vamos a verlas únicamente como enunciados teóricos, las vamos a trabajar mediante ejemplos, mediante ejercicios, porque lo importante es que ustedes sepan cuándo aplicar cada una de ellas y cómo interpretarla físicamente. Antes de iniciar, recordemos los conceptos ya aprendidos hasta la semana anterior. Hemos trabajado conceptos como el reposo, el desplazamiento, velocidad, aceleración. De pronto hay muchos que hasta el día de hoy no saben qué significa que un cuerpo está en reposo. ¿Algún voluntario que me diga qué significa que un cuerpo está en reposo? Está estático. Ok, está estático, no se mueve. ¿Qué me podría decir ahora físicamente? ¿Qué pasaría con la velocidad si está en reposo? Velocidad Velocidad cero. inicial es cero. Ok, aceleración.
también, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ya son básicas. Al día de hoy, muy bien, los que respondieron a la presente fecha debe estar bastante claro ese tipo de cosas, porque si usted no sabe eso, todo lo que le voy a explicar en esta clase se le va a hacer extremadamente complicado. Entonces, tiene tiempo, si quiere, yo le puedo ayudar durante todas estas semanas que se vienen mediante clases de refuerzo. No es más que usted diga, mire, yo me gustaría que me ayude con una clase de refuerzo de cierto tema, con gusto yo lo hago. Esas son las ayudas que el profesor tiene para el estudiante, más no regalar puntos. ¿Ok? Entonces, antes de hablar del movimiento, debemos aclarar algo que es fundamental en el estudio de la mecánica, sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento. El movimiento siempre se describe respecto a un marco de referencia. Por eso está esta lámina. Un marco de referencia no es más que un sistema que nosotros utilizamos para ubicar posiciones de un cuerpo, por ejemplo, y medir cómo cambian con respecto al tiempo. Les voy a hacer una analogía para que ustedes entiendan este marco de referencia. Hagan de cuenta que usted está salió de su casa, tomó el bus y ahorita se encuentra sentado en uno de los asientos del bus. ¿Ok? Entonces usted está en el bus, está sentado y puede decir, por ejemplo, tiene su mochila en sus piernas de pronto o al lado, y usted podría decir, observando la mochila, mi mochila está en reposo, está estática, no se mueve, ¿sí? Está encima del asiento. Pero de pronto para otro conocido suyo que se quedó en la parada, y, es decir, no le sirvió ese bus, tiene que esperar al siguiente. En cambio, para esa persona que está abajo, que está en la acera, en la parada, esa misma mochila se está moviendo igual que el bus, en conjunto con el bus. Entonces, por eso, al estudiar las leyes de Newton, debemos tener claro desde qué sistema nosotros estamos observando el movimiento. No es lo mismo analizarlo como que usted está dentro que si estuviese fuera en la parada. Entonces, eso se trata de manera sencilla, el marco de referencia. Entonces, una aclaración importante, la primera ley se va a cumplir en marcos de referencia llamados inerciales, es decir, en marcos que no están acelerados, en los cuales la aceleración es cero. Tenemos aquí un experimento eh, de, digamos que estamos empujando un disco sobre tres superficies diferentes. Entonces, de izquierda a derecha, observemos este experimento. La pregunta que surge aquí quizás es, ¿qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento no actúa ninguna fuerza neta? Y hablábamos que una fuerza neta, cada vez que yo le diga fuerza neta, esa neta me estoy refiriendo a esto, sumatoria de fuerzas. ¿Y qué es sumatoria de fuerzas? Entonces, si tengo yo un sistema en el que, por ejemplo, se está empujando una caja, que otro está tratando de frenarla, entonces hay una fuerza uno, fuerza 2. La fuerza neta o sumatoria de fuerzas es precisamente es sumar todas las fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas tengo que hacer separado. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Pues haciendo esa aclaración, cada vez que diga yo fuerza neta, ya saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, primero tenemos a la izquierda una mesa común, en la que el objeto se va a detener rápidamente porque existe fricción. ¿Ok? Y puede hacer usted el ejemplo, si está sobre su mesa algún objeto un poco pesado, de pronto su laptop, intente moverla. Hay una resistencia que se va a generar porque está en contacto con esa mesa. ¿Qué fuerza es precisamente esa resistencia que presenta ahí? Vamos a ver si recordamos lo que aprendimos en la clase anterior. De De fricción. tensión. Tensión, ¿no? Digamos que esta es una mesa y usted está empujando este objeto. No importa qué objeto sea. Lo que pasa es que está empujando. Obviamente, supongamos que esta superficie es la mesa, va a haber un contacto aquí entre el objeto y la mesa. Y precisamente se genera una resistencia aquí en ese objeto a ser movido.
Entonces, por ahí escuché, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Qué fuerza es la que está presente aquí? Fricción. 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 Entonces, por favor, repase cuáles son los tipos de fuerza, en dónde se encuentra, si el cuerpo se mueve para allá, es decir, a la derecha, ¿hacia dónde está la fuerza de fricción? Izquierda. Al lado contrario. Hacia el otro lado. Exacto. Al lado contrario. Siempre manéjese con ese criterio. Estará al lado contrario, porque yo puedo mover el objeto para acá. Entonces, cuidado, voy a decir, hacia la izquierda siempre está la fricción. No, al lado contrario al movimiento. Listo, no se olvide eso. Ok, entonces, en este experimento tenemos la mesa en común, en donde el objeto se va a detener rápidamente porque su fricción es alta. En la parte intermedia tenemos una superficie de hielo. Entonces, en el hielo, y usted podría comparar, comprobar alguna vez, o si ha tenido la oportunidad de ir a estas pistas de hielo que a veces hay en los centros comerciales, la fricción será menor, ¿sí? Entonces, el objeto va a recorrer una distancia de pronto un poco mayor a la que lo haría en la mesa. Es decir, aquí tenemos más fricción, acá tenemos menos fricción. Entonces, al haber menos fricción, va, fíjese, a recorrer un poco más de distancia de pronto, ¿no? Sí, y en el caso de la derecha, también es algo típico que vemos en los centros comerciales, que es el hockey de mesa. Entonces, generalmente aquí se inyecta aire que hace que este disco esté siempre, digamos que si esta es la mesa, que esté un poquito arriba. O sea, ahí, haga de cuenta que está levitando, por así decirlo. Entonces, obviamente, este avanzará lo que tenga que avanzar. Y este, digamos, esta distancia va a depender de con cuánta fuerza le empujó esta persona al disco. ¿Ok? Entonces, en una mesa de aire, donde la fricción es casi despreciable, en este caso es casi despreciable. Entonces, otra cosa también, cuando yo diga en un problema con fricción despreciable, ¿qué me estoy refiriendo? ¿Qué estoy diciendo con respecto a esta fricción? Si digo despreciable. Tengamos Que claro no se también tome este en concepto. cuenta. Exacto, dice fricción despreciable es no tomar en cuenta. Entonces también aprenda ese lenguaje, ¿no? Entonces en una mesa de hielo con presión casi despreciable, el objeto mantiene mucho más su movimiento. Entonces esta comparación que he hecho en esta lámina permite concluir algo que es muy importante. Un cuerpo no necesita una fuerza neta para seguir moviéndose. Necesita una fuerza neta para cambiar su movimiento. Es decir, si tenemos aquí esta va a seguir moviéndose y de pronto si, obviamente, al impactar, cada vez que impacte con las paredes, va a ir perdiendo un poco su impulso y se detendrá. Entonces, todo depende de la superficie en la cual se esté moviendo el objeto. Casos como la mesa, te empuje, va a ver que empújale y suéltele, ¿así? Entonces, simplemente eh, hágale una fuerza de empuje, pero no, o sea, lo que quiero decir es que no mantenga su mano todo el tiempo aquí, sino simplemente empújelo. Va a ver que avanza a una distancia muy cortita, ¿no? Y eso es precisamente por la rugosidad que existe en esa mesa, es decir, esa fuerza genera una resistencia, ¿no? Que es la fuerza de fricción. Y entramos a la primera ley de Newton. Eh, También se la conoce como ley de la inercia. Establece que un cuerpo sobre el cual no actúa una fuerza neta se mantiene en reposo o continuará moviéndose con velocidad constante en una línea recta. Pues aquí nos vamos a acordar lo que aprendimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces fíjese que se cumple aquí también esto. Cada vez que yo diga primera ley de Newton, usted tiene que verificar lo siguiente. Casos en los que se cumple esta ley, es decir, en los que la fuerza neta es igual a cero. Y cuando se habla de velocidad constante. Listo. En estos dos casos, básicamente, se cumple la primera ley de Newton. Primero,
eh, ¿se mantiene en reposo o continúa moviéndose con velocidad constante? Reposo significa que no se mueve. Cero. ¿Ok? Si no se mueve, además de la velocidad constante, como habíamos estudiado en las unidades anteriores, la aceleración será igual a cero. Esa es precisamente la primera ley de Newton. Entonces vamos a ver problemas en los que vamos a aprender a identificar si estamos aquí, si estamos acá, que a veces tiende a confundirse. Dice, ok, el cuerpo se mueve, es segunda ley, no siempre. Que vamos a ver con ejemplos, ¿no? Entonces, si la aceleración es cero, la velocidad no cambia. Esa velocidad puede ser cero en el caso del reposo, cuando no se mueve, o podría tener un valor constante. Ese es un caso que aprendimos que les digo, el movimiento rectilíneo uniforme. La inercia es la tendencia que tienen los cuerpos a conservar su estado de movimiento. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor resistencia ofrece para cambiar su movimiento. Es decir, digamos que usted quiere empujar la silla, quizás fácilmente la empuja, pero ¿qué tal si yo quiero mover la refrigeradora y es grande? ¿Sí ven? Entonces, la inercia es precisamente podemos decir, la tendencia que tienen los cuerpos a conservar su estado de movimiento. Por esa razón, cuanto más grande es el cuerpo, cuanto más masa tiene, mayor resistencia ofrece para cambiar su movimiento. Entonces, no se olvide, primera ley, sumatoria de fuerzas igual a cero, aceleración cero. Esto básicamente. O puede estarse moviendo, pero con velocidad constante y aceleración cero también. Aquí observemos este gráfico. Fuerza distinta de cero versus fuerza neta cero, por ejemplo. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Entonces, aquí se comparan dos casos distintos. Observemos la imagen de la izquierda, en donde la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo no es cero. Por lo tanto, aparece una aceleración. Es decir, fíjese, tenemos el caso de un hockey, de un jugador de hockey eh, que golpea este disco con cierta fuerza y obviamente no hay otra fuerza que se le oponga, no hay otra fuerza que le detenga, generará una aceleración. En este caso, la sumatoria de fuerzas es diferente de cero. ¿Sí ven? Porque asoma esta variable, asoma la aceleración. Por eso dice aceleración diferente de cero. A la derecha, eh, las fuerzas que podemos observar ahí están equilibradas, si usted se da cuenta. La suma vectorial de las fuerzas es cero y por eso la aceleración es cero. Lo importante no es que no existan fuerzas de pronto, sino que la resultante de todas ellas sea cero. Sumamos con datos. Digamos que usted aplica 5 newtons, una fuerza de 5 newtons hacia este lado, fuerza uno, y su amigo está tratando de impedir que usted mueva ese disco y lo hace con los mismos 5 newtons, pero en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué es una fuerza neta? Eso es la clase anterior. Fuerza neta no es más que sumar esas fuerzas, sumar todas las fuerzas que estén presentes en el dicho sistema. Fuerza uno más fuerza 2. Observo aquí que fuerza uno tengo un valor de 5. Y obviamente acá, para que esta sumatoria de fuerzas sea cero, para que no haya movimiento, su amigo tiene que igual aplicar 5 newtons, pero en el sentido contrario. Entonces es lo mismo, ¿no? 5 más menos 5, que esto prácticamente es menos, igual a cero. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas o fuerza neta ha sido igual a cero, y como no se mueve, la aceleración es igual a cero. Acá no hay nada que le impida, entonces eso no es primera ley, es la siguiente que vamos a aprender. Entonces, donde haya aceleración, básicamente, eso es otra ley, ya vamos a ver, que es la segunda. Ahorita estamos viendo la primera. Veamos de qué se trata sobre cuerpos en equilibrio. ¿Ok?
¿Qué es un cuerpo en equilibrio? Entonces decimos que es un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración es cero, no se olvide eso. Es decir, está estático, no se mueve. Esto puede ocurrir en dos situaciones. Una, quizás, si el cuerpo está en reposo. En ese caso, vamos a anotarlo aquí. Cuerpo en reposo. En la letra, ¿no? Cuerpo en reposo, que significa un equilibrio, pongámoslo aquí. Estoy estorbando esta cosa, esperen un rato. Ok. Equilibrio estático, porque no se mueve. ¿Sí? Y si el cuerpo se mueve con velocidad constante, si el cuerpo se mueve pero con velocidad, voy a poner CTT, constante, ¿no? Hablamos de un equilibrio, pero esta vez dinámico. Primera ley de Newton, hablamos de casos en equilibrio, pero puede haber un equilibrio estático y un equilibrio dinámico. Preguntas de examen, ojo, a los que están atentos les suele ir bien en los exámenes. Entonces, en ambos casos, se cumple que la suma vectorial de las fuerzas es cero. Si trabajamos nosotros por componentes, que de hecho es lo que hay que hacer, cada suma de fuerzas en cada eje también debería anularse. Es decir, nosotros decimos, primera ley, sumatoria de fuerzas igual a cero. Pero ¿cómo se estudia esto? En cada eje, nunca se olvide eso. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y también cero. En los dos ejes hay que trabajarlo. No se olvide también. Entonces, antes de explicar, de entrar a este ejercicio, voy a hacer lo siguiente. Entonces, tengo primero aquí un objeto, algo básico, ¿no? Que siempre enseño. Mover una caja. Y esto puede ser el suelo, la mesa, lo que sea, una superficie. Acá tengo, por ejemplo, igual, disculpando el gráfico, ¿no? Tengo un vehículo sobre una carretera. Y otro caso, en los que tengo aquí de pronto, un avión, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver qué tanto, qué tal está su conocimiento. Entonces, en este primer caso, se mueve con una velocidad relativamente baja, en la que simplemente va a influir una superficie. ¿En dónde se presenta aquí la fuerza de fricción en el primer caso? ¿Quién me responde? Izquierdo. ¿Dónde está la flechita azul? La fricción. Vamos a ver en dónde está presente la fricción. Esta es la fuerza aplicada. ¿La fricción en dónde se ubica aquí? Al contrario. En el primer Sí, lado, porque la flecha así. sí, perfecto, es al contrario, sí, pero ¿en dónde está? ¿En qué parte? En el suelo, en la superficie. En el contacto entre la superficie y el objeto, ¿no es cierto? Es decir, entre la caja y el piso. ¿En dónde estará la fricción en este caso de acá, del vehículo moviéndose en una carretera? Recuerde que los En las vehículos, llantas con el pavimento. perfecto, aquí, llantas con el pavimento, y de pronto, ¿en dónde más? ¿Qué creen? ¿Se les ocurre algo? En la Ah, parte delantera, tal vez por el aire, exacto. tal vez. Cuando hemos ido en un vehículo, a alguien se le ha ocurrido abrir la ventana con el auto a 90 kilómetros por hora. Ok, ¿qué sienten ahí? El viento, ¿sí o no? La fuerza del viento. Mucho viento. Entonces, ¿hablamos de qué? Del aire. Entonces, obviamente, entre la carrocería y el aire se genera una fuerza de fricción. Por esa razón, si usted está yendo en una línea recta y se le apaga el carro,
y usted no frena nada, va a seguir avanzando, sí, hasta que el empuje se le acabe y termine frenándose. Porque hay un contacto en el suelo y un contacto con el aire que le va a hacer frenar. De igual manera, en el avión, obviamente se está en el aire, por lo tanto, en el fuselaje va a haber esa resistencia entre el aire. ¿Ok? Ahora, el ejemplo de acá es precisamente una nave espacial, nos dice. Una nave que se mueve en el vacío del espacio, pues, lejos de cualquier planeta. Sus motores, ¿qué ha pasado? Resulta que esta nave está avanzando fuera del planeta, es decir, en el espacio, lo hace con cierta velocidad y resulta que esta nave se daña el motor o se apaga lo que sea, ¿no? Se apagan los motores. Entonces, viene con cierto empuje y llega un punto en donde se apagaron los motores. La pregunta es, ¿la nave se detiene o continúa moviéndose? Primero eso, razonemos. Y por eso esa introducción anterior con respecto a la fricción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasará en el espacio? De pronto alguien de ustedes fue curioso, vio algún documental, algo en las noticias. ¿Habrá aire afuera del planeta? ¿Ustedes creen que podemos nosotros respirar en la Luna, por ejemplo? No. Exacto. ¿Qué es la Tierra? Nosotros, gracias al aire, ¿sí? Obviamente estamos en la Tierra, que tiene una capa aquí protectora, existe aire aquí, nosotros podemos respirar. Y precisamente ese aire es el que está generando fricción, en los ejemplos que les había dicho antes. Pero en el espacio no existe fricción. Entonces, como la nave se mueve en el espacio, la fuerza de fricción con el aire es cero. Y si además no existe otra fuerza neta que cambie su movimiento, es decir, digamos que no se choca con ningún asteroide, nada, simplemente avanzará hasta que algo lo haga detener. Entonces, ¿cómo? Vuelvo a repetir, está en el vacío del espacio, no existe aire, la fuerza de fricción es cero. Si además no existe otra fuerza neta que cambie su movimiento, pues la fuerza neta, ¿qué significa? Que es cero, no hay nada. De acuerdo con la primera ley de Newton, la nave no se va a detener, es decir, continuará moviéndose en línea recta con velocidad constante. Entonces, fíjese, ese es un caso, como les digo, que puede estar la primera ley. La primera ley no siempre es algo que está en reposo. Sí, es casos en los que está en reposo, pero ahorita estamos analizando casos en los que existe velocidad constante. Entonces, fíjese, aprenda a identificar. ¿Se está moviendo el objeto? Sí, pero ¿cómo se está moviendo? Con velocidad constante, por lo tanto, esa es primera ley de Newton. ¿Ok? En este ejemplo, entonces es importante porque corrige de pronto una idea intuitiva equivocada que a veces tenemos, el que es creer que un objeto necesita una fuerza permanente para seguir moviéndose. En realidad, necesita una fuerza neta solo si va a cambiar su velocidad y además depende de la superficie en donde esté moviéndose. Si estoy obviamente empujando algo sobre el suelo, si yo dejo de empujar se va a detener, porque el contacto del objeto con el piso, esa resistencia hace que se frene. Si estoy en un caso como que acabo de analizar del espacio, no va a haber aire, no va a haber fricción y eso seguirá moviéndose a velocidad constante hasta que exista una fuerza neta que cambie su velocidad. Por lo tanto, también se cumple aquí primera ley de Newton, fuerza neta o sumatoria de fuerzas igual a cero. Veamos el caso de de estos dos autos. Un Ferrari que se mueve en línea recta con una rapidez de 150 kilómetros por hora y otro caso de un Porsche que también lo hace con rapidez constante, pero esta vez de 75 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿sobre cuál automóvil actúa una fuerza neta mayor? Pues vamos a ver, vamos a hacer este análisis. Entonces, ambos vehículos se están moviendo a velocidad constante. Eso es lo que tengo que tener claro. Si habla de velocidad constante,
por rapidez constante, eso es primera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, si la velocidad es constante, la aceleración es igual a ¿cuánto? ¿Alguien lo sabe? Cero. Si esto es constante, la aceleración es cero. Perfecto. Si la aceleración entonces es cero, la fuerza neta también será cero. Es decir, sumatoria de fuerzas también será cero. Eso es fuerza neta. Esto no significa que sus motores, el motor de este vehículo y el motor de este vehículo estén ejerciendo de pronto la misma fuerza. Significa que cada uno de los vehículos, en cada uno de ellos, las fuerzas hacia adelante y hacia atrás están compensadas. ¿Ok? Eso significa, ¿no? Velocidad constante. Entonces, un auto viaja a 120 kilómetros en línea recta. En cierto instante comienza a soplar una ráfaga de viento, vamos a poner así ese contexto, que genera una fuerza de resistencia de 100 newtons sobre el automóvil. Entonces, el conductor, podríamos decirlo de mejor manera, el conductor ajusta el funcionamiento quizás del motor de manera que el auto recibe una fuerza de empuje de igual magnitud, es decir, de 100 newtons hacia adelante. La pregunta es, ¿con qué velocidad seguirá viajando el auto? Vamos a ver si alguien lo tiene claro. Pues imagine que usted A está la en su misma auto. velocidad. Correcto. Entonces, si viene un viento que hace que mi auto se frene a 100 y yo trato de acelerar un poquito para que genere una fuerza de empuje adicional que compense esa ráfaga de viento, el auto precisamente sí se moverá a la misma velocidad, ¿no? Entonces, en este esquema podemos observar las dos fuerzas horizontales presentes. Una fuerza de empuje hacia adelante de 100 newtons adicionales, ¿no? Que está hacia la derecha y una fuerza debida al viento, 100 newtons hacia la izquierda. Ambas tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Por lo tanto, ya podríamos anticipar que la fuerza neta es cero, o sea, la sumatoria de fuerzas de este sistema será cero, ¿sí? Y que por obvias razones el auto tiene que estar a la misma velocidad, ¿no es cierto? Entonces, algo importante a recalcar es que, como les dije antes, no se acostumbren a decir, por ejemplo, esto, la fuerza de fricción siempre está a la izquierda, no. Tengo que analizar en qué sentido se está moviendo el objeto. En este caso, si analizo que se mueve hacia acá, ese será mi eje positivo, por lo tanto, la fuerza, si tengo que analizar una fuerza contraria, eso será a la izquierda, por ejemplo. En este caso particular, tomando hacia la derecha como sentido positivo, la suma de fuerzas es 100 menos 100. Por lo tanto, la fuerza neta es cero. Si la fuerza neta es cero, la aceleración también es cero. Entonces, el auto seguirá viajando con la misma velocidad que venía inicialmente, es decir, de 120 kilómetros por hora. Entonces, como vemos, este ejemplo refuerza una idea central. La velocidad constante puede existir aunque haya fuerzas actuando, siempre que estén equilibradas. Entonces, ten en cuenta que no necesariamente la primera ley de Newton es cuerpos en reposo, que pues suele haber esa confusión. Veamos este otro caso. Eh, Analicemos ahora, dos hombres dicen empujan una caja con fuerza constante, pero no logran mover la caja. El primero aplica una fuerza de 50 newtons sobre la caja y el segundo aplica una fuerza de 150 newtons en la misma dirección. Entonces nos pide determinar cuál debe ser la magnitud mínima y el sentido de esa fuerza de fricción. Entonces, ¿qué vemos, qué podemos ver aquí? Los dos hombres están empujando una caja hacia un mismo lado. Eso es lo que nos dice. Además nos dice que pese a que están empujando en la misma dirección, están dando su mejor esfuerzo, el uno con 50 newtons y el otro con 150 newtons. La caja dice que no se mueve, o sea, no logran mover esa caja. ¿Qué magnitud y qué sentido deberá tener esa fuerza de fricción para que la caja permanezca en reposo?
Entonces vamos a ver cómo se determina eso. De entrada, observo que si la caja no se mueve, es porque obviamente es muy pesada. ¿Qué quiere decir? O sea, esta fuerza de fricción siempre va a depender también de qué fuerza. ¿Cuál era esta fuerza que iba hacia abajo? El peso. Eso. El peso. Entonces significa que es bastante pesada. Deberían ellos aplicar una fuerza mayor en conjunto. O sea, los dos están aplicando 200 newton. Es decir, que de pronto yo tengo que saber qué fuerza tiene aquí. Entonces recordemos también que no es lo mismo masa que peso. ¿Sí ven? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso, en cambio, es producto de masa por gravedad, porque la gravedad es la que hace que los cuerpos sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Ok. Entonces, en este diagrama observamos precisamente esas fuerzas aplicadas en el mismo sentido. Entonces, aquí justo lo que le decía antes. No siempre hacia la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Depende del contexto. En nuestro caso, supongamos que se está analizando hacia ese lado. Por lo tanto, hacia donde se mueve, asumo positivo. Entonces, si la caja no se mueve, debe existir otra fuerza que compense ambas. Esa fuerza precisamente es la que observamos en esa línea roja, que es la fuerza de fricción estática y que está actuando en el sentido contrario. La caja está en reposo, su aceleración es cero. Entonces, no se olvide eso. Está en reposo, con velocidad constante, la aceleración es cero en los dos casos. En este caso está en reposo. Por lo tanto, la fuerza neta debe ser cero. Si las dos fuerzas están aplicadas hacia un mismo lado y la fricción hacia el otro lado contrario, entonces tenemos esto de aquí. Y debe plantear precisamente esta fórmula. Sumatoria de fuerzas igual a cero. En vez de esto, es decir, aquí voy a poner todas las fuerzas que están actuando, observando el gráfico. Entonces tengo que es la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza de fricción. Pero eso es en el otro sentido. Todo esto igual a cero. ¿Sí ven? Entonces, eso es la fuerza neta, fíjense. Sumar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Lo que está aquí. Entonces, de esto, yo conozco la fuerza 1, la fuerza 2, pero no conozco esta fuerza de fricción, que es precisamente re- eh, lo que tengo que despejar. Entonces, fíjese, voy a enviar esto que está con signo negativo al otro lado, pasará con signo positivo. Entonces, fuerza de fricción es igual a la sumatoria de las fuerzas. Entonces, ¿cuál debe ser la magnitud mínima y sentido de la fuerza de fricción? Fuerza mínima nos dice 200. Entonces, obviamente, tendría que yo aplicar una fuerza mayor a esa de 200. ¿Sí? Para que la caja permanezca en reposo, dice que la fricción estática, según este ejercicio, debe tener esa magnitud de 200 en sentido opuesto a los empujes. Si llegasen a empujar un poquito más fuerte, de pronto la moverían, ¿no? Ok, veamos este otro. Vamos a cambiar la situación. Ahora, dos hombres empujan una caja también, pero van a ver que lo hacen en sentido contrario. El primero ejerce 100 newton hacia la derecha, el segundo 100 hacia la izquierda, por ejemplo. Supondremos que no hay fricción entre la caja y el piso. La pregunta central es, ¿la caja está en equilibrio? Y si no está, ¿hacia dónde se acelera? Dice. Pues observemos este caso. Hay dos personas que están empujando en sentidos opuestos. Solo por magnitud de fuerza, ¿quién gana? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De Y la que está empujando izquierda. hacia la derecha. Ujú. El que empuja hacia la derecha es mayor. Por lo tanto, el sentido de positivo, el sentido de movimiento, lo tomo hacia acá. Entonces, como las fuerzas tienen sentidos opuestos, debemos restarlas para encontrar la fuerza neta. Antes eran a favor, por eso se sumaron. Ahora se restan. Si usted estuviese en el examen, yo le pongo un ejercicio similar, es la fuerza que sí debería poner acá abajo.
qué se genera entre un objeto y el suelo. Fricción. Exacto. Si yo no le indico esto, ojo aquí, y eso es generalmente los estudiantes que no toman atención, porque no es difícil. Lo que pasa es que no toman atención a la clase. Suponga que no hay fricción entre la caja y el piso. Por eso usted no ve que está representado aquí la fuerza de fricción. De pronto, si a alguien le saltó esa duda, si antes puse fuerza de fricción acá abajo, que es lógico, porque está haciendo contacto la caja y el piso, ¿por qué acá no le puso? Es precisamente porque cada enunciado le va a decir. Entonces, lea por favor siempre una o dos veces el enunciado, entienda los datos que le está dando. En este caso dice, suponga que no hay fricción, por eso esta fuerza no se pone. Ok. Tomando entonces hacia la derecha como sentido positivo, mi fuerza 1 de 100 newtons será positiva y F2 será negativa. Entonces la fuerza neta es fuerza 1 más fuerza 2, es decir, 100 menos 50. Sumatoria de fuerzas igual 50. Entonces obviamente era lógico, ¿no? Que se moviera hacia acá. Pero si usted, por cualquier caso, digamos, hubiese hecho lo siguiente, hubiese hecho así y así. Aquí decía que tiene 100 y aquí tenía 50, ¿ok? Pero usted de pronto hizo hacia acá y dijo, yo quiero que sea positivo hacia la izquierda. En este caso, tendríamos la fuerza 1, ¿con qué signo? Negativo. Es decir, menos 100. Y obviamente la otra positivo. Es decir, esta fuerza neta igual a menos 50 newtons. Fíjese que en los dos casos yo determiné 50. Pero ¿qué pasa con el signo? ¿Qué le dice este signo? Si usted Cuando dice que asumió que a la izquierda era positivo, el movimiento se produce hacia la derecha. en el sentido contrario, exacto. Entonces, si ve, a la final, ¿llegamos o no llegamos a lo mismo? O sea, que se acelera de izquierda hacia la derecha. ¿Es lo mismo o no? Sí. Entonces, obviamente, al principio, por lógica, pues este es mayor. Pero dice, bueno, para que vean que esto es de razonamiento, esto es de análisis. ¿Qué tal si a veces tengo un problema y de pronto no me da el valor? Me da una incógnita. Pues no sabré si quizás si esto es mayor. Entonces, por eso es que lo primero, usted siempre asuma un sentido de movimiento y diga, para mí esto es positivo. Aquí lo pudimos deducir porque obviamente este es mayor, pero habrá casos en los que no es tan evidente. Y aunque usted se equivoque, si ve, entonces, o sea, no se equivoque, sino que si usted dice, para acá voy a hacer mi positivo, el resultado al final le sale menos 50. ¿Sí? No es que sean resultados diferentes. El signo, fíjese, la magnitud es la misma, pero el signo le dice a usted, sí, lo que usted dijo es correcto, es decir, usted dijo que hacia la derecha es positivo, por lo tanto, se mueve de aquí para acá. Si hizo al revés, lo mismo, le dicen no. En este caso, no se mueve hacia donde usted dijo, es negativo, dice. Entonces, se mueve de aquí para acá. Y en los dos casos encontramos lo mismo. Entonces vamos a ver sobre el análisis del movimiento. Al estudiar la primera ley de Newton vimos que cuando la fuerza neta es cero, la aceleración es cero y la velocidad permanece constante. No se va a olvidar de esas tres cosas. Ahora formulamos la pregunta inversa. ¿Qué sucedería cuando la fuerza neta no es cero? La respuesta pues es que el cuerpo experimenta una aceleración. Entonces, obviamente, si ya esta fuerza neta no es cero, es decir, es diferente de cero, justo entramos a lo que habíamos analizado antes. Voy a regresar al caso precisamente este de la izquierda. Ok, entonces, a partir de aquí, de esta lámina, entramos al estudio de la segunda ley de Newton. Veamos este experimento.
Bueno, antes de aquí, ¿qué sucede si la fuerza neta no es cero? En este caso sí, experimenta una aceleración, ¿no es cierto? Va a estar presente esta aceleración. En este esquema, observamos que cuando se aplica una fuerza neta sobre un cuerpo, aparece precisamente eso que decía, la aceleración en la misma dirección de la fuerza neta. Entonces, esto es importante. A veces es pregunta de examen. Fíjese, le puedo preguntar de pronto, eh, la fuerza neta sobre un cuerpo, aparece la aceleración en la misma dirección que la fuerza neta, verdadero, fíjese. Y tiene sentido. Si yo empujo hacia la derecha, se presenta la aceleración, se va a acelerar hacia la derecha. No tiene sentido de que si yo empujo para acá, el objeto desacelere, es imposible, ¿no? Siempre es en el mismo sentido. Esto si es que empujo algo. Lo mismo pasa si es que yo freno algo. En el primer caso es algo que estoy yo empujando. Por eso es que fíjense, a medida de que pasa en cada instante de tiempo, fíjese cómo crece la velocidad. Este es un caso en el que yo estoy empujando algo. Acá supongamos que, a ver, usted empujó esto y que su amigo es el que está ahora acá abajo. Él va a tratar en cada instante de tiempo de frenar. ¿Cómo frena? Aplicando una fuerza en el sentido contrario para que se frene. Fíjese cómo va reduciéndose la velocidad, pero en este caso también la aceleración está en el mismo sentido de la fuerza neta. Entonces, estas ideas antes dichas también se aplican cuando un cuerpo sigue una trayectoria diferente, por ejemplo, una trayectoria curva, ¿ya? No es que nos vamos a dedicar a estudiar esto, ¿sí? Simplemente es para ejemplificar lo siguiente que voy a decir. Entonces, en un movimiento circular, la rapidez puede mantenerse constante, pero la dirección de la velocidad cambia continuamente. Entonces, si la dirección de la velocidad cambia, existe aceleración. Y por ende, si existe aceleración, debe existir una fuerza neta. En este caso, la fuerza neta en un movimiento circular apuntará hacia el centro de la trayectoria. Entonces, como digo, no vamos a desarrollar el movimiento circular a detalle en este tema, pero este ejemplo sirve para recordar que acelerar no significa únicamente aumentar rapidez, también puede significar cambiar de pronto de dirección. Ok, avanzamos a esta otra lámina donde tenemos, fíjese, otro experimento. Relación entre fuerza y aceleración. Este experimento nos muestra la relación entre la fuerza neta y la aceleración. Entonces, para un mismo cuerpo, si se aplica una fuerza F, se obtiene una aceleración A. Y si esa fuerza se duplica, la aceleración también se va a duplicar. Entonces, por otro lado, si la fuerza se reduce a la mitad, la aceleración reducirá a la mitad también. Entonces, por tanto, podemos afirmar que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. ¿Se dan cuenta? Entonces, si aplico una fuerza constante, provoco una aceleración constante. Si yo duplico esa aceleración, ¿sí? En este caso, bueno, si yo duplico esta fuerza neta, perdón, se duplicará también la aceleración. Siempre es directamente proporcional, observe. Y esto es prácticamente como yo lo puedo comprobar, si lo queremos ver. Sumatoria de fuerzas, entonces, segunda ley, masa por aceleración. Ya vamos a ver en la siguiente lámina. Por lo tanto, ¿qué digo aquí? Si yo quiero aumentar esa, esa fuerza neta, ¿qué pasa con la aceleración, por ejemplo? Entonces, si yo quiero saber qué pasa con la aceleración, podría despejarla. Sumatoria de fuerzas igual, perdón, sumatoria de fuerzas dividido para masa. Supongamos que inicialmente estoy aplicando una fuerza de 5 newtons a una masa de 1 kilogramo. Esto sería igual a 5, ¿no es cierto? ¿En qué unidad? Metros sobre segundos al cuadrado, porque es aceleración. ¿El newton qué era? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si le divido para kilogramo, ¿sí? Se simplifica. Por eso es metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Ahora dice, ¿qué pasa si yo duplico esa fuerza neta? Por ejemplo,
Si duplico, en vez de 5 sería 10, ese es el doble, eso es duplicar. La masa se mantiene lo mismo, 10. ¿Sí ven? Entonces, por eso se dice que eh, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. Eso significa que sea directamente proporcional, que si yo aumento aceleración, aumenta esa fuerza neta. ¿Ok? Eso significa que algo sea directamente proporcional. También suele ser pregunta de examen. En la clase anterior habíamos estudiado algo sobre ya la masa, por ejemplo, la gravedad. Ahora tenemos la masa y la fuerza. A partir de estos resultados experimentales observamos que para un cuerpo dado, el cociente entre la fuerza neta y la aceleración es constante. Entonces, esa constante recibe el nombre de masa. La masa representa una medida cuantitativa de la inercia. Es decir, va a medir qué tanto se resiste un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Cuanto mayor sea la masa, mayor fuerza se va a requerir para producir la misma aceleración. Entonces, en palabras sencillas, no es lo mismo o no es igual empujar una silla vacía que empujar un refrigerador. Entonces, para lograr una aceleración, por ejemplo, similar, el refrigerador le va a exigir una fuerza mayor para usted. ¿Ok? Entonces, eso es masa y fuerza. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en este caso, si yo tengo, digamos, lo mismo, ¿no? 5 newtons, digamos, la fuerza, y la masa, digamos que tenemos 1 kilogramo. Entonces sería igual a 5 newtons, perdón, 5 en metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Porque obviamente aquí hay que descomponer y ya lo expliqué. Ahora, ¿qué pasa si aumento ahora la masa? ¿Qué pasaría si aumento la masa? Es decir, aumentémosle el doble nada más. 5 newtons dividido para 2 kilogramos. ¿Qué pasa en este caso con la aceleración? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Disminuye ¿Y cuál es el resultado? 2.5. 2.5. En este caso, como es la aceleración misma, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿será directamente proporcional la aceleración y la masa? No. No. Entonces, preguntas de examen, ¿no? Entonces, observamos que la aceleración era directamente proporcional a la fuerza neta, pero inversamente proporcional a la masa. Entonces, mientras la masa sea mayor, yo voy a necesitar más fuerza también para lograr el mismo valor de aceleración. ¿Ok? Bueno, aquí simplemente se habla del sistema de medida que ya habíamos estudiado antes, perdón, explicado en la clase anterior, que vamos a utilizar el newton para la fuerza, nada más. Y decía que esto es importante que conozca que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, la segunda ley de Newton, entonces, que también se le llama del movimiento, la segunda ley del movimiento de Newton establece que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se va a acelerar. La dirección de la aceleración será la misma que la fuerza neta, como ya lo vimos, y el vector fuerza neta es igual a la masa por aceleración. Entonces, esta es una de las ecuaciones fundamentales de la mecánica. No utilizamos una sola fuerza cualquiera. Usamos siempre la suma de todas las fuerzas externas que estén actuando sobre el cuerpo. Entonces, fíjese, primera ley, decíamos sumatoria de fuerzas igual a cero. Hablamos también de una velocidad constante, por lo tanto una aceleración cero. En la segunda ley de Newton, ahora, la fuerza neta es igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración es diferente de cero. Tenemos un valor de aceleración. Pues antes de resolver problemas, tomemos en cuenta 4 aspectos importantes de la segunda ley de Newton. Primero, es una ecuación vectorial. Por esa razón, muchas veces
trabajaremos por componentes, por eso depende de dónde se esté moviendo. Entonces, si estoy analizando un caso de pronto en el que se mueve en el eje X, haré sumatoria de fuerzas en el eje X. Más adelante vamos a ver que nosotros vamos a resolver problemas como estos. Por ejemplo, tenemos una mesa en donde está atada una cuerda, esto aquí una polea, esto significa que va a rodar fácilmente y acá está otro cuerpo suspendido en el aire. Entonces, obviamente, este cuerpo se está moviendo de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué me conviene hacer aquí? Principalmente sumatoria de fuerzas en X. Eso es lo primero que yo haría. Si de pronto me está faltando algún otro dato importante, aplicaría sumatoria de fuerzas en Y. Pero básicamente yo primero aplico esto. En cambio acá, esto no se va a mover en X. Simplemente está colgado, fíjese aquí. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, de eso depende, ¿sí? Depende de dónde se está moviendo y hay que trabajar por componentes, recuerden. Sumatoria de fuerzas en X y en Y. Segundo punto, se consideran únicamente fuerzas externas sobre el cuerpo analizado. Tercer punto, pues, esta forma se aplica cuando la masa permanece constante. Cuarto, al igual que la primera ley, se aplica en marcos de referencia inerciales. Entonces, con esto, claro, vamos a pasar ahora a los ejercicios. En este caso, nosotros nos vamos a manejar sumatoria de fuerzas en X y en Y. No vamos a hacer ejercicios en 3 dimensiones, pero sepa que existe, ¿no? Si existen esos análisis. Veamos, un trabajador aplica una fuerza horizontal constante de 20 newtons sobre una caja que tiene una masa de 40 kilogramos, situada sobre un piso plano con fricción despreciable. Entonces, más o menos así es el estilo de ejercicios que usted encontrará en el examen. Entonces, tiene que ir leyendo. Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante a una caja, dice. Ok, entonces tengo que yo dibujar la caja y tengo que representar esa fuerza de empuje de 20 newtons. Me dice que esta caja tiene masa de 40 kilogramos. Ok, 40 kilogramos. Vamos a ver lo otro que dice que está sentado sobre el piso. Tengo que también tener en cuenta en qué superficie está. Si me dice que está sobre la mesa, lo que sea, pero si es horizontal, si es inclinada, lo que sea. Y yo sé que de aquí hacia abajo, ¿qué fuerza es la que se presenta aquí? Eso. El peso, perfecto. Hacia arriba, que en este caso ya vamos a ver que no siempre usamos todas. Esa es la fuerza normal. Esto aprendimos la clase anterior, ¿no? Y yo sé que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el dato que me está dando aquí precisamente es solo esto, la masa. No me dice todo el peso. Y me dice que descanse en un piso con fricción despreciable. ¿Qué era fricción despreciable? ¿Se acuerdan al inicio de la clase? Me encuentro. No se Tome lo en tome cuenta, tiempo. entonces, si se mueve, digamos, vamos a asumir. Y aquí dice, bueno, yo quiero que se mueva a la derecha. Si no le dice fricción despreciable, usted obligatoriamente tendría que dibujar aquí abajo esa fuerza de fricción y trasladar esto al diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, tengo aquí la fuerza de 20 newtons, tengo hacia abajo el peso, tengo hacia arriba la fuerza normal y hacia la izquierda tendría la fuerza de fricción. Este es el diagrama de cuerpo libre que también se les enseñó en la clase anterior. Esto es muy importante porque la tarea de hoy que van a tener esta semana tienen que hacer esto. En este caso, no habría que poner esto de aquí porque me dice fricción despreciable. Entonces, simplemente, bueno, vamos a pasar a la siguiente porque se me va a borrar este gráfico. Entonces, se pregunta, ¿qué aceleración experimenta la caja? Entonces, basta que usted vea un problema de este tipo que le pide aceleración. Me acuerdo que la primera ley no tiene aceleración, porque la aceleración era igual a cero. Entonces, no es la primera ley. ¿Cuál es aquella que sí tiene valor de aceleración? La segunda. ¿Qué le dice? Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, ok. Ya sé qué ley está presente aquí.
básicamente me está pidiendo este dato de aquí. ¿Qué aceleración dice? ¿Ok? Entonces podría ser un diagrama así o más sencillo como lo hice. Lo importante es que lo grafique e identifique todas las fuerzas que actúan en él. Es importante que no se olvide de ninguna. Si no le dice fricción despreciable, usted no tiene por qué quitarle esto. Tiene que agregarle. Ok. Entonces, podemos avanzar. En el diagrama se representa la fuerza de 20 newtons hacia la derecha en este caso. Por lo tanto, hacia allá será el eje X positivo y hacia arriba el Y positivo. Entonces, como la presión es despreciable, ya lo expliqué, entonces por eso no observa ahí usted en este diagrama. Las fuerzas verticales son el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. En este caso estarían compensadas entre sí. No producen aceleración vertical. Si ustedes se dan cuenta, que la caja se mueve de aquí para acá. Nunca dice que la caja se levanta. Porque otro caso sería que usted toma la caja y la levanta, ¿no? Se mueve en Y. Todo ese tipo de situaciones tiene que usted tener claro. Entonces, observando los datos, tengo una masa de 40 kilogramos, tengo una fuerza aplicada de 40 newtons. Entonces, como me pide determinar la aceleración, eso es sumatoria de fuerzas. En este caso, ¿cuál es el sentido que yo considero? El de movimiento. Por eso está X. La fuerza neta, ¿cuánto es? 20 newtons. ¿Por qué la fuerza neta solo es 20 newtons? Porque solo existe esta. ¿Qué tal si existe fricción? Si es que yo no le digo, supongamos que dice que no dice fricción despreciable, que le dice que la fuerza de fricción es 5. Entonces, obviamente, en vez de poner solo 20, tengo que poner aquí 20 menos 5. Esa sería la fuerza neta y esto por masa por aceleración. En este caso, como se despreció esta fuerza de fricción, por esa razón es solo 20. ¿Qué necesito conocer aquí? Esta aceleración se despeja. Esto que está multiplicando pasa acá a dividir. En este caso, masa, ¿no? Es lo que está aquí. Entonces, en este caso, la fuerza 20 newtons dividido para los 40 kilogramos, 20 newtons, que es 20 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, se simplifican los kilogramos. Esto es igual a 0.5 metros sobre segundos. ¿Y qué contesta la respuesta? ¿Qué es la respuesta a la pregunta? ¿No? Contesta esa pregunta. ¿Cuál es la aceleración? ¿Qué fuerza neta se requiere para impartir a un refrigerador de 135 kilogramos una aceleración de 1.40? Entonces, en este segundo ejercicio cambia la incógnita. Ahora nos da el dato de la masa y el dato de la aceleración. Lo que queremos calcular es con qué fuerza neta, o sea, qué fuerza neta debo yo aplicar para poder mover ese refrigerador. Entonces, eso básicamente es el ejercicio. Entonces, hágase un diagrama siempre, un diagrama fácil. Luego hágase el diagrama de cuerpo libre. En este caso tengo la fuerza a la derecha. ¿Ok? También tendría, si no le dice que desprecie esa fricción, tendría la fricción en sentido contrario. Hacia abajo tendría el peso y hacia arriba tendría la fuerza normal. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. En este caso, lo único que necesitamos para resolver este problema es aplicar la fórmula. Ya van a ver por qué. Si se mueve, es decir, si ya me da una aceleración, eso cumple la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Fuerza neta precisamente es la fuerza que yo necesito determinar. La masa del refrigerador, 135 kilogramos. La aceleración, 1.40. Entonces, simplemente esto es un ejercicio para determinar esta fuerza de aquí. ¿Sí? No le está preguntando cuál es de pronto cuál es esa fuerza de fricción y ese tipo de cosas. Aquí simplemente calcule la fuerza neta que está aplicando al refrigerador. Veamos esta otra. En este caso, conocemos ahora la fuerza horizontal, 48 newton, y una aceleración de 3
metros sobre segundos al cuadrado. Ahora nos pregunta cuál es la masa de la caja. Nuevamente utilizamos la segunda ley, pero ahora vamos a despejar la masa. Entonces, si hace su gráfico, fíjese que usted podría decir, bueno, vamos, yo asumo, como no me dice otra cosa, como no me dice que se mueve a la derecha, yo puedo asumir que se mueve a la izquierda y ese será mi positivo. Entonces, ¿con qué fuerza lo hace? 48. ¿Y qué aceleración está aplicando? Esta de aquí. Segunda ley, ¿cierto? Pues sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Precisamente necesito conocer esta masa y la voy a despejar. Esta aceleración, como está multiplicando, pasará a dividir. Masa es igual a fuerza neta dividido para esa aceleración. Es decir, los 48 dividido para los 3, masa de 16 kilogramos. Entonces, la masa de la caja es 16 kilogramos. Este problema es un poco más completo, quizás, en el que les pongo el contexto. Entonces, una camarera empuja una botella de salsa que puede estar en una mesa, supongamos. Entonces, imagínese eso. Toma la botella, la empuja y la suelta. ¿Sí? Entonces, no me dice con qué fuerza la empuja, pero me va a dar un valor de velocidad, de rapidez inicial, que dice que es 2,8. Luego esta botella se desliza sobre esa mesa, de ese mostrador, y se va a detener después de recorrer 1 metro. Entonces, obviamente, ¿no? Si usted empuja un objeto, como esa mesa genera fricción, genera una fuerza de resistencia, precisamente esa fuerza de fricción, tarde o temprano se va a detener. Y dice que se detiene al haberse desplazado 1 metro. Entonces, obviamente, tengo que tener claro yo que parte con esta velocidad. Obviamente, aquí empuja una botella que sale con esa velocidad y digo que prácticamente aquí dice incluso, ¿no? Que se desliza 1 metro antes de detenerse. Entonces, hubo una velocidad inicial y al detenerse va a haber una velocidad final. ¿Que cuánto vale esa velocidad inicial si se detiene? Cero. ¿Sí? Vamos, mantengámonos con atención, por favor, porque esta clase suele ser un poquito una de las más pesadas quizás de este curso. Entonces, vamos analizando. Vamos a ver acá el gráfico. Ok, en este caso, como podemos ver, primero analicemos la parte inicial. Tenemos una botella que ha sido empujada con cierta velocidad, 2,8. Esa botella tiene masa, 0,45 kilogramos. Entonces dice que esta eh, botella se mueve, se desplaza 1 metro antes de detenerse. Entonces obviamente cuando se detiene, aquí está V sub 0, significa velocidad inicial, y acá simplemente Vx, o sea, velocidad en la dirección X. Si está solo velocidad, es velocidad final, recuerden. Es 0 porque se va a detener. Entonces, eso primero. Tengo los datos ahí. Velocidad inicial 2,8, velocidad final 0, desplazamiento 1 metro. Entonces vamos a utilizar una de las ecuaciones de la cinemática, una de las que aprendimos nosotros, digamos, en clase, donde era lo siguiente, por ejemplo, velocidad final igual a velocidad inicial más 2 por aceleración por distancia. Lo que pasa es que aquí está expresado en función de posición. Posición final que es 1, posición inicial que es 0. 1 menos 0 me va a dar esa distancia de 1, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito conocer? El literal A, precisamente, ¿qué me dice? Eh, en este caso, la botella se desliza antes de detenerse. ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella? Entonces, como yo necesito hacer una sumatoria de fuerzas y se está moviendo, pues, al moverse, ¿sí? Voy a tener sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso, esa aceleración no conozco todavía. Entonces, gracias a la cinemática con esta fórmula,
Despejo es aceleración. Entonces, tendría velocidad final en este lado. Esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Por eso está velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado cada una. Y todo esto, este 2 y esto de acá que está multiplicando, pasan a dividir, por eso está como denominador. Se reemplazan los datos, ¿no? Velocidad final 0, velocidad inicial 2,8, sobre 2 dividido para 1 menos 0. He calculado una aceleración de menos 3,9, es decir, se ha generado aquí una aceleración en este sentido. Fíjense, el sentido X positivo está a la derecha, la aceleración es en el sentido opuesto, por eso es el signo, menos. Y esta aceleración es producida precisamente por esta fuerza de fricción, porque fíjese que aquí la botella simplemente se la empujó y se soltó. Entonces esta va deslizándose, deslizándose hasta que se detiene. La fuerza que le hace que se detenga es esta fuerza de fricción. Entonces en este diagrama de cuerpo libre, tengo hacia arriba la fuerza normal, hacia abajo el peso de la botella, hacia la izquierda la fuerza de fricción y hacia la derecha no hay esta fuerza, porque no es que todo el tiempo esté empujándole, le empujó y le soltó. Por eso es que solo este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahora sí, ¿qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre esta botella? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Solo esta, fuerza de fricción. Igual a masa por aceleración, la masa de la botella 0,45, la aceleración es la que acabé de calcular. Multiplico eso y me da un resultado de 1,8. ¿Ok? Entonces ese 1,8 con ese signo significa que actúa en la dirección opuesta al movimiento. Veamos esta otra. Aquí hay que hacer una aclaración. Ahora tenemos una caja sobre el piso de una bodega, nos dicen, y una fuerza horizontal aplicada de 140 que actúa sobre ella. En el ejercicio pide tres cosas: determinar la aceleración, determinar la distancia recorrida y determinar la rapidez después de 10 segundos. Entonces, ¿qué vamos aquí observemos algo que aquí hay un pequeño error en los datos que usted va a corregir cuando esté estudiando. Entonces, esto es 35 kilogramos. Aquí hay un error, ¿no es cierto? De tipeo, ya vamos a ver por qué. No es 32,5, es 35 kilogramos. Entonces, esa es la masa de la caja en realidad. Tomamos los datos presentes en este problema, que es la fuerza 140 newtons, la masa de la caja 35 kilogramos y el tiempo 10 segundos. Entonces, primero tenemos que calcular la aceleración mediante la segunda ley de Newton. Entonces, básicamente esta es la respuesta de la aceleración. Originalmente no tenemos ese dato. Simplemente nos da la fuerza con la que se empuja, que es 140, que dice que inicialmente está en reposo en el piso de la bodega. ¿Qué aceleración produce? Entonces eso tengo que tener claro. Esto estaba en reposo, por lo tanto, una velocidad inicial de 0. Tenemos que ver cuál es su velocidad final. Como hay aceleración, podríamos valernos de las fórmulas del MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y eso es lo que haré para determinar la aceleración. Entonces veamos la primera fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a poner literal A. Para poder determinar esa aceleración, voy a utilizar la sumatoria de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Precisamente es la aceleración la que yo necesito determinar. Sumatoria de fuerzas sobre masa. Es decir, ¿cuál es la fuerza aplicada? 140 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, dividido para la masa de 35 kilogramos. En este caso, kilogramos con kilogramos se simplifica. Literal A, aceleración igual. ¿Qué valor sale? 4.
Eso es 4, entonces por eso es que estaba ese 4 ahí, ¿no? 4 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver el literal B. Entonces, como la caja parte del reposo, ¿sí? Para la distancia, vamos a utilizar, como digo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, y yo voy a utilizar la fórmula ya acortada. Si ya la velocidad inicial es cero, entonces voy a poner directo, ¿no? Distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, ¿por qué calculé primero la aceleración? Porque para determinar esa distancia yo necesitaba conocer precisamente la aceleración. Pues ahora sí ya la conozco, puedo aplicar directo. Ok, perfecto. Entonces, distancia es igual a un medio de la aceleración, es decir, de 4 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica al tiempo. Este tiempo es 10 al cuadrado, y también los segundos son al cuadrado. Esto se puede simplificar. De esa manera la distancia me va a quedar en metros. ¿Qué valores de distancia nos ha salido? Ven, por favor. 200. 200 metros. Ese es el literal B. El literal C nos dice qué rapidez tiene después de los 10 segundos. Pues obviamente, si algo estuvo en reposo y al finalizar me pide calcular una velocidad, significa que hubo un cambio de velocidad. Y esto es obviamente, al haber un cambio de velocidad, la aceleración es diferente de cero. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vayan viendo que todo se va aplicando, no es que ya lo que aprendí antes ahora no, ya me olvido, no. Puede haber ejercicios combinados como este. Entonces, literal C, voy a determinar precisamente esa velocidad. Entonces, ¿con qué fórmula lo podríamos hacer? Vamos a ver si han estudiado. Si tiene a la mano el formulario, revíselo. La velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ajá. Entonces, si parte del reposo, inicialmente está en reposo, entonces la velocidad inicial es cero. Velocidad final, que sería la aceleración, 4 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica el tiempo de 10 segundos. Entonces elimino este segundo con este 1 de aquí. ¿Y qué velocidad he tenido? ¿Qué rapidez final? 40. 40. 40 metros sobre segundos. Listo. Preguntas. Entonces observe que podríamos tener una combinación entre las leyes de Newton y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Precisamente estamos analizando movimiento. La caja se mueve. Lo que hay que ver es que si es una velocidad constante con la que se está moviendo, eso significa aceleración cero, y ya no sería la segunda, sino la primera ley. En este caso, al haber un valor de aceleración distinto de cero, estamos en la segunda ley, ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces es muy importante tener claro la diferencia entre las leyes, ¿no? Veamos, ahora trabajemos la diferencia entre masa y peso, algo que también ya practicamos antes, pero siempre importante es continuar practicando. Y sobre todo las unidades, fíjense, las magnitudes, que no siempre les voy a dar un dato numérico, como por ejemplo estos 2000 kilos, ¿ya? O 2000 newtons, en este caso es una fuerza, que es el peso. Podría yo expresarle en notación científica. Entonces, si no sabe también, practique la notación científica. 2,49 por 10 elevado a la cuarta. Recordemos que si el exponente es positivo, este número es grande.
Si el exponente es negativo, este número es pequeño, ¿no? Ok, dicho esto, el problema nos da el peso del automóvil que dice 2,49 por 10 a la 4 newtons. Entonces esto es el peso, es W. Y una fuerza neta que se ejerce en el eje X de menos 1,83 por 10 a la cuarta. Lo que se pide aquí es determinar la aceleración del vehículo. Para hacerlo, primero debemos calcular la masa a partir del peso. Entonces recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por tanto, si yo despejo la masa, va a quedar peso dividido para la gravedad. Entonces, obviamente, el número del peso lo pongo aquí. Está en newtons. Eso es compatible con lo de abajo. Pues usted podría ponerlo así, o si no, de mejor manera, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Le va a dar un resultado en kilogramos, ¿no? Eso es lo primero que hizo. Luego se aplica la segunda ley de Newton en el eje horizontal, es decir, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y despejo la incógnita que deseo conocer. En este caso, deseo conocer con qué aceleración o qué aceleración tiene ese vehículo. Pues al despejar esa aceleración, fuerza sobre masa, ¿sí? En este caso, esta parte de aquí está resuelta acá abajo. Fuerza sobre masa, es decir, fuerza que se aplica dividido para la masa que acabé de calcular, me da un resultado de aceleración de 7,20 y es negativo. Obviamente, en este caso es una fuerza que, digamos, de que está generando que se, digamos, un frenado, evita que si el auto está moviéndose acá, es una fuerza que está tratando de frenarle, pues por esa razón, fíjese, sale el valor como negativo, ¿no? Vamos a otro caso muy similar. El problema que en este caso analizamos el peso de una mochila. En la Tierra, 17,5 newtons. Pero en un asteroide, por ejemplo, podemos poner en la Luna, pesa 3,24 newtons. Lo que se pide es determinar la aceleración de la gravedad en el asteroide. Determinar, y como ve, determinar la masa de la mochila en el asteroide. ¿Ok? Entonces, acordémonos de ese ejemplo que les di la clase anterior. No es lo mismo masa y peso. Decíamos que peso es igual a masa por gravedad. Peso en la Tierra será igual a masa del objeto por la gravedad de la Tierra. Peso en el asteroide, por ejemplo, sería igual a la masa de la mochila por la gravedad del asteroide. Observe que la masa no tiene por qué cambiar dependiendo de donde esté. ¿Sí? Si aquí tiene una masa X, que sea 5 kilogramos, lo que sea, en el asteroide va a tener la misma masa. Lo que va a cambiar es el peso, porque la gravedad de la Tierra no es la misma. Vamos a poner aquí, la gravedad de la Tierra es diferente a la gravedad del asteroide. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tengo yo? El peso de la mochila en la Tierra, el peso de la mochila en el asteroide. Peso de la mochila en la Tierra igual a masa por gravedad. ¿Cuánto pesa la mochila en la Tierra? 17,5 newtons. La masa es la que no conozco. ¿Cuál es la gravedad en la Tierra? Esta sí la conozco. ¿Qué valor es? 9,8 metros sobre segundo. Entonces aquí puedo despejar, vean, la masa. Es lo que se hizo aquí. Despejo la masa y masa es igual a peso dividido para la gravedad. Entonces, peso de la Tierra dividido para la gravedad de la Tierra. La masa, fíjense en cuánto ha tenido, 1,79 kilogramos. Perfecto. Entonces, la masa de la mochila aquí es 1,79 kilogramos.
¿Cuánto es la masa acá? Lo mismo. En el asteroide es lo mismo, no va a cambiar. Lo que falta es determinar, entonces, ¿cuál es la masa de la mochila en el asteroide? Lo mismo que vale la masa en la Tierra. La masa no cambia. Lo que falta determinar es cuál es la aceleración de la gravedad en el asteroide. ¿Cómo determino yo la gravedad en el asteroide? Peso de la mochila en el asteroide igual a masa, que eso no cambia, por la gravedad del asteroide. Peso de la mochila en el asteroide está aquí como dato, ¿no? 3.24. Igual, la masa no tiene por qué cambiar, como digo, ya la acabé de determinar. Por la gravedad de sub A, ¿no es cierto? Entonces, por eso la gravedad del asteroide, fíjese, esto de aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, por eso gravedad en el asteroide es igual a peso sobre masa. Entonces, obviamente, peso en el asteroide, ¿no? Que es 324 dividido para la masa. La aceleración de gravedad en el asteroide ha sido este de aquí. Típico ejercicio de examen. Ya para terminar, entramos directamente a la tercera ley de Newton. Entonces, hasta este punto hemos trabajado principalmente con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo individual. Ahora vamos a analizar lo que ocurre cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Toda fuerza aparece como resultado de una interacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo también va a ejercer esa misma fuerza sobre el primero. Entonces, esa es la base de la tercera ley de Newton. Una analogía simple que me gusta hacer. Si usted está peleando con su hermano, va y le da un golpe. Este va a devolverle. Ujú. Pero vamos a ver, ¿qué es la tercera ley de Newton? O sea, expresivamente, sí, acción y reacción. Ante una acción hay una reacción, pero vamos a ver de qué tipo. Entonces, la tercera ley de Newton establece que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces este cuerpo también va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo A. Pero ¿qué tipo de fuerza? Es una fuerza que tiene igual magnitud, pero dirección opuesta, no se olvide eso. Estas fuerzas se conocen como par de acción y reacción, entonces debemos tener mucho cuidado. Las fuerzas de acción y reacción no es que se anulan entre sí, no es que se suman. Es porque, en este caso, no se anulan entre sí porque son cuerpos distintos. Entonces no puedo hacer aquí como que una fuerza neta, restarle, eso es cero, no. En esta diapositiva se muestran distintos ejemplos de pares de acción y reacción. Puede tratarse de fuerzas de contacto, como por ejemplo ese libro que vemos ahí sobre la mesa, o una persona interactuando con el objeto, ¿sí? Ese cañón de pronto, digamos que ese cañón es disparado. Fíjese, la fuerza, digamos que el cañón ejerce sobre la bala, por ejemplo, porque aquí se genera una chispa, ¿sí? Y esto golpea, obviamente esta bala sale volando. Esta fuerza del cañón sobre la bala, ¿sí? Habrá una reacción. No sé si han visto, bueno, pues si son curiosos, pongan en YouTube cómo es el disparo de un proyectil. Generalmente, si usted dispara un arma, esta arma le va a rebotar hacia atrás un poco, se le va a regresar. Si está, por eso es que, no sé si, bueno, no creo que hayan visto todavía temas de balística ustedes, pero de pronto en algún documental, alguna película, por ejemplo, un francotirador. ¿En dónde coloca la parte trasera del arma del francotirador? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que En no han el visto hombro, series? ¿Perdón? en el hombro, Perfecto. ¿Y por qué cree que se pone en el hombro? por la fuerza que ejerce el disparo. Sí, entonces eso precisamente. Ahí tenemos un ejemplo de la tercera ley de Newton. Si esta persona, por desgracia, mantiene la parte trasera del arma contra su mandíbula, por ejemplo, le puede romper. Porque obviamente por la fuerza del disparo,
esta va a retroceder. Entonces, acción y reacción. En la misma magnitud, si la fuerza de disparo genera 5 newtons, la fuerza de reacción también será 5 newtons, pero en el sentido contrario. ¿Listo? Entonces, entendido, espero la tercera ley de Newton. También puede existir pares de acción y reacción en fuerzas a distancia, como por ejemplo la interacción gravitacional. Y es el tercer, esa es la gráfica que observamos de esa persona que está ahí. Si está suspendida en el aire, podríamos hacer ese análisis. Entonces, la Tierra ejerce sobre el hombre cierta fuerza, y esto a través de la gravedad. Por ende, el hombre va a ejercer, en cambio, sobre la Tierra la misma fuerza, pero con sentido contrario. De eso se trata la tercera ley de Newton. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este hombre llega a, a impactar con el agua? ¿Ustedes creen que no le va a doler o no si se clava así horizontalmente? Pues precisamente esta persona tiene cierta masa y por acción de la gravedad tiene cierto peso. Entonces, obviamente, supongamos que este peso son 10 newtons. Cuando se choque, generará 10 newtons en contra del agua. Esto sería agua, ¿no? El mar. Ustedes entonces no creen que le va a doler. Entonces, esa fuerza de reacción precisamente es la que el agua va a generar sobre la superficie del hombre. 10 newtons mismo, pero hacia arriba. Listo. Esa es la tercera ley de Newton. Y brevemente veamos ejercicios aplicados. Entonces, si consideramos la situación, una persona está empujando un automóvil averiado. La pregunta es, ¿cómo se compara la fuerza que la persona ejerce sobre el auto con respecto a la fuerza que el auto genera sobre la persona? Y además, se pregunta si esta relación cambia cuando el auto empieza a moverse o cuando se mueve con rapidez constante. Entonces, por la tercera ley de Newton, la fuerza que la persona está ejerciendo sobre el auto y la fuerza que el auto ejerce sobre la persona son iguales en magnitud, pero opuestas en sentido, como vemos ahí con las flechas. Entonces, esto se cumple cuando el auto está detenido, cuando comienza a moverse y cuando se mueve con velocidad constante. En estas situaciones, se va a cumplir cuando el auto está detenido, cuando comienza a moverse y cuando se mueve con velocidad constante. No se olvide esa palabra, esa partecita, velocidad constante. El movimiento del auto no depende de que una de estas fuerzas sea mayor que la otra, sino que la fuerza neta que actúa sobre el auto en este caso, podemos decir también que no se comparan fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. Se comparan, como vemos, fuerzas que actúan sobre cuerpos distintos. Fuerza que la persona ejerce sobre el auto igual a fuerza que el auto ejerce sobre la persona, pero con signo negativo, en sentido contrario. Veamos el caso de un velocista que tiene una masa de 70 kilogramos. Por eso aquí está corrección. Las personas que nunca han estudiado física van al hospital y le dice, súbase a la báscula. Ah, ok, su peso son 70 kilogramos. Error, no es peso, es masa. Entonces, en este caso, es un velocista de masa 70 kilogramos que sale desde los bloques, eh, esos bloques que se ponen, ¿no es cierto?, en el suelo en atletismo, ¿no? Sale con una aceleración de 15 metros sobre segundos al cuadrado. Se pregunta, ¿qué fuerza horizontal ejerce el bloque de salida sobre el velocista? Y B, ¿qué fuerza ejerce el velocista sobre el bloque? Entonces, este es un famoso caso en el que podemos tener nosotros dos leyes en el mismo ejercicio. Tenemos aquí la presencia de la tercera ley de Newton porque el hombre va a generar cierta fuerza sobre esta base y esta base generará la misma fuerza en el sentido contrario sobre el velocista, sobre el hombre. Y una segunda parte que es la segunda ley de Newton, porque existe una aceleración. Entonces podríamos analizar primero la segunda ley y luego la tercera. Datos.
La masa del corredor, 70 kilogramos. ¿Con cuánto acelera? 15 metros sobre segundo al cuadrado. Precisamente no conocemos esta fuerza. Sabemos el par acción-reacción, pero no sabemos cuál es esa fuerza que el hombre ejerce sobre esa base. Si existe aceleración, segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas o fuerza neta igual a masa por aceleración. La única fuerza que existe es esta de aquí, entonces fuerza igual a 70 kilogramos por 15, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Entonces fíjense, ahora ya sí que conozco qué fuerza es esta, 1050 Newton. ¿Y cómo se expresa la tercera ley? Usted tiene que expresar la tercera ley de esta manera. Tercera ley, fuerza del hombre sobre la base igual a menos fuerza de la base sobre el hombre. Es decir, si quiere poner con números, 1050 igual a menos 1050. Y esto es quizás la más fácil, ¿no? Esa ley, la tercera. Yo básicamente solo tengo que dejar expresado, ¿sí? Veamos la siguiente, ¿no? Ahora veamos qué tal un movimiento vertical. Hemos analizado bastantes movimientos horizontales, veamos un movimiento vertical. Vamos a trabajar ahora un ejercicio que combina, asimismo, como antes, la segunda y la tercera ley de Newton, pero esta vez moviéndose verticalmente. En este caso tenemos un pasajero que pesa 650 newton. ¿Sí ven? Entonces, este pasajero pesa 650 newtons. ¿Se ven la diferencia? No dice que tiene una masa de X. El peso de él es esto. Entonces, dentro del ascensor, a ver que vamos a ver el gráfico a continuación. Entonces, la persona está parada aquí dentro del ascensor y dice que dentro el piso del ascensor va a ejercer hacia arriba una fuerza normal igual a 620 newtons. Se pide determinar la aceleración del pasajero. Sabemos que se está moviendo, pero queremos saber con qué aceleración se está moviendo. Entonces, si yo quiero saber con qué aceleración se mueve, segunda ley, igual a masa por aceleración. ¿En dónde se mueve? Entonces, ¿qué me interesa a mí? En el eje Y. Se mueve de abajo arriba el ascensor. Masa por aceleración. Y ve las reacciones correspondientes a las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, segunda ley y las reacciones que tengo que analizar son la tercera ley. Entonces, sobre el pasajero actúan dos fuerzas verticales. Podemos observar esta parte de aquí. Por un lado, la fuerza normal del piso hacia el pasajero de 620 newtons hacia arriba, esta fuerza normal. Fíjese, obviamente él está suspendido aquí y hay algo que le lleva hacia arriba. Entonces, esa fuerza normal es la que está para arriba, ¿no? El peso siempre está abajo. Entonces, esas son las fuerzas, ¿no? La normal del piso, 620 hacia arriba, y el peso, 650 hacia abajo, tomando en cuenta el movimiento hacia arriba como positivo. Entonces, Y positivo. Si tomamos en cuenta ese sentido como positivo, haríamos fuerza neta en Y igual a masa por aceleración. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas que están actuando. Hacia arriba, la normal, entonces es positiva. Hacia abajo el peso, entonces es negativa. En vez de esto de aquí, se reemplaza por la fuerza normal menos el peso. Y obviamente la parte derecha de la ecuación queda masa por aceleración, donde yo tengo que despejar esta aceleración. La masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Ven? Entonces, por eso aceleración es igual a fuerza normal menos el peso dividido para la masa. Pero no puedo avanzar desde este punto debido a que no conozco la aceleración ni tampoco conozco todavía la masa de la persona. Conozco sí la fuerza normal y la fuerza del peso, 620 para este caso, 650 para este otro. Entonces la dejo expresada ahí todavía esa ecuación. Yo necesito conocer la masa de la persona. Entonces, si conozco el peso,
el peso es igual a 650 newtons. Entonces, en vez de esto de aquí, voy a reemplazar a qué es igual el peso. Es igual a masa por gravedad, 650 newtons. La gravedad que multiplica pasará al otro lado a dividir, y yo sé que la gravedad es 9,8 metros. Entonces, observo los signos que tengo. Si yo consideré que hacia arriba es positivo, por lo tanto, este peso está hacia abajo, tiene que ser negativo, menos 650. Y la gravedad, como habíamos aprendido en los temas anteriores, siempre va a apuntar hacia abajo. Si yo dije que hacia arriba va a ser positivo, si la gravedad está apuntando en el otro sentido, tengo que poner también como negativa. En este caso, obtengo una masa de la persona de 66,3 kilogramos. Ahora sí, con esto puedo reemplazar en la ecuación 1 y calcular la aceleración. Entonces, fuerza normal, 650 positivo, menos el peso, 650. En este caso, sobre la masa, ¿no? 66,3. Me da un resultado de menos 0,45. Ese menos 0,45, ese signo negativo, indica que la aceleración es hacia abajo, nada más. Ahora, finalmente, por la tercera ley de Newton, tengo dos casos. Primero, hagan de cuenta lo que habíamos analizado con esta persona que estaba lanzándose al agua. Hay un momento en el que puedo analizar cuando está en el aire. Entonces, se ve ejercido hacia abajo por la gravedad. Entonces, ¿qué masa tiene él? 66,3 kilogramos. Entonces, por acción de la gravedad, 9,8, él se ve atraído hacia abajo a la Tierra con menos 650 newtons, esta parte. Y acción y reacción, el hombre que será sobre la Tierra 650 newtons en sentido opuesto. La otra es la fuerza normal, fíjese, con cada una hay que hacer. Entonces, la fuerza normal, lo mismo. La fuerza normal, el piso ejerce sobre los pies o sobre el hombre 650 newtons. Por ende, la reacción hacia abajo, menos 620 newtons. Entonces tenemos aquí otro caso, combinamos dos leyes, ¿no? La segunda y la tercera. Para terminar, antes de cerrar, revisemos una guía útil, rápida, para poder identificar, porque de pronto usted dice, ¿de qué manera yo puedo identificar qué ley me conviene aplicar? Aplicará la primera ley en casos donde nos falta 10 minutos para terminar, ¿no? La primera ley sería en casos donde el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. En estos casos, la fuerza neta es cero, no se olvide eso. Segunda ley, se utiliza cuando existe aceleración o cuando necesitamos relacionar la fuerza neta con la masa, la aceleración, mediante la fórmula aprendida. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y tercera ley, se utiliza cuando analizamos interacciones entre dos cuerpos y debemos identificar ese par acción y reacción. ¿Sí? En algunos problemas, como vimos, puede intervenir más de una ley al mismo tiempo. Lo importante es reconocer qué papel cumple cada una. Listo, entonces veamos antes de que me olvide. Tienen una tarea y un test para esta semana. Entonces, revisen por favor. Si algo no se entiende, ustedes me hacen las preguntas del caso. Ok. Agualongo, Presente. Amangandi, Presente. responda rápido, por favor, que a mí no se cierra. Aponte, Buenas tardes, Luis, en presente.
Arévalo, Presente. Camacho, Presente. Campo Verde, Presente. Cando, Presente. Castillo, Presente. Constante, Presente. Cortés, Presente. Cuchipe, Chato, Presente. Chuchilán, Presente. Fajardo, Presente. Piallos, Presente. Gaibor, Presente. García Kerly, Presente. García Karen, Presente. Guamán Caiza, Guerra Yanchapatín, Yanchatipán, Presente. Hidalgo, Presente. Hinojosa, Presente. Jacome, Buenas tardes, presente. Jiménez, Presente. López, Presente. Llano, Presente. Martínez, Presente. Nausín, Ninabanda, Presente. Padilla, Presente. Patín, Presente. Pérez, Presente. Pila, Presente. Quispe, Presente. Rosales, Presente. Segovia, Presente. Tixi Presente. y Zambrano. Presente. Ok, nos faltan Nausín Campos, Guamán Caiza, Cuchipe Hidalgo. Listo. Buenas tardes, Lice Guamán presente, por favor, estoy mal con el internet. ¿Está mal con el internet o no está atendiendo? Si ven ahí, les escojo algunos. Bueno, me va a creer. ¿Qué apellido es? Guamán, por favor, Ali. Guamán. Listo, entonces solo faltan dos, ¿no? Cuchipe Hidalgo, Nausín Campos. Ventajosamente queda grabado ante futuros reclamos de ahí de que digan, no, yo sí estaba en clases, no sé qué. Cuando llegue a perder por faltas. Recuerden que también pierden por faltas, ¿no? Perfecto. Registramos las actividades vistas en esta clase. Revisemos brevemente en estos 5 minutos que falta, la tarea, ¿no? Ya sabe, la tarea la encuentra siempre en el documento lectura, al final. La tarea consta de 5 ejercicios. Si tiene dudas, el momento, intente resolverlas. Si tiene dudas, el día viernes, conéctese a la tutoría, haga las preguntas del caso. La idea es que saque 10 en esa tarea. Traten de sacar buenas notas. Y a la vez aprender, no solo coger el chat GPT, sacar 10 en el deber, pero llega al examen que le tomo lo mismo y saca 0. Hay que ser responsables, ¿no? Ya están en universidad. Aquí tienen el otro documento que va a estar disponible, las instrucciones. El objetivo, ¿qué instrucciones son? Los 5 ejercicios en hojas individuales de papel cuadriculado, no en cuaderno, porque cuando toman la foto sale esa parte fea ahí del cuaderno, ¿sí? Hagan en hojas individuales, que salga bien recortada, utilicen una carátula. Esto está en rojo porque esto es importante. Si no cumple esto, va a verse afectada su calificación. Cada ejercicio debe presentar el diagrama de cuerpo libre correspondiente. Obviamente, si presenta solo 3 y en 2 no presenta, ya sabrá por qué tiene menos nota. Ahora, recomendaciones, lo mismo, ¿no? Fecha de entrega y, sobre todo, parece que no leen ustedes. Bueno, es entendible, están llegando recién a la universidad, sobre todo a esta carrera. Nosotros nos manejamos con rúbricas de evaluación. Entonces, de pronto hay estudiantes que me dicen, ¿por qué me bajó la nota? Es por esto. Y yo doy unas instrucciones y doy una rúbrica. Si usted no cumple con cualquiera de las dos en algún punto, por eso su nota siempre se ve afectada.
Si quiere sacar 10 sobre 10 en esta tarea, tiene que cumplir, además de estas instrucciones que están aquí y recomendaciones, tiene que cumplir esto de aquí, el puntaje máximo, ¿ve? Entonces, si usted en el primer ejercicio no presentó el diagrama de cuerpo libre o es incorrecto o incompleto, ¿sí? Pero identifica por lo menos lo que se le pide, le pongo la mitad. Pero ¿qué pasa si no responde a la pregunta? ¿Sí? O es incorrecto o de plano no presenta el diagrama de cuerpo libre, 0. Entonces aquí están los criterios para que sepan cómo se va a calificar y usted asegure una nota de 10 sobre 10. ¿Preguntas? ¿Alguna duda antes de retirarnos? Creo que ninguna, ¿no? Entonces, gracias por su asistencia. Nos vemos el día viernes con las personas que deseen eh, la clase de la tutoría, ¿no? Y con el resto, pues, nos veríamos el siguiente miércoles. No se olvide de las fechas máximas de presentación del test y de la tarea. Hasta luego.